El nombre de Mühlberg está fuertemente asociado con la confrontación entre España y el protestantismo, un conflicto que comenzó cuando Martín Lutero, un monje agustino que enseñaba en la Universidad de Wittenberg, desafió las doctrinas de la Iglesia. Este acto desencadenó una profunda división religiosa y política en toda Europa, especialmente en Alemania. Tras firmar la paz con Francia en 1544, el emperador Carlos V, Carlos I de España decidió centrar su atención en los problemas cada vez más graves en Alemania que amenazaban con descontrolarse. Los protestantes, que se oponían a la autoridad imperial, formaron la Liga de Esmalcalda en noviembre de 1546, una alianza de varios principados del norte y centro de Alemania, fundada en la ciudad de Schmalkalden. Carlos V, junto con su hermano Fernando de Austria, futuro emperador, se prepararon para enfrentarse a esta liga. Para entonces la posibilidad de reconciliación entre católicos y protestantes en Alemania era casi inexistente. La situación se agravó aún más con la convocatoria del Concilio de Trento, donde teólogos españoles, especialmente los jesuitas Laínez y Salmerón, desempeñaron un papel crucial. Aunque Carlos V inicialmente vio el concilio como una oportunidad para fomentar el diálogo y la reconciliación entre los luteranos y la Iglesia católica, cuando finalmente se llevó a cabo, las diferencias eran ya demasiado profundas para ser superadas. El Concilio de Trento fue convocado por el Papa Paulo III. Este concilio comenzó en diciembre de 1547 y se prolongó durante 18 años, lo que muestra las muchas dificultades que enfrentó. Debido a los desacuerdos entre el Papa y el emperador Carlos V, la asamblea se dividió. Los seguidores del emperador permanecieron en Trento, mientras que los que apoyaban al papado se trasladaron a Bolonia. Como era habitual, la mayor parte de la carga económica recayó en España, particularmente en Castilla. Para evitar una guerra, Carlos V organizó reuniones en Worms en 1545 y en Ratisbona. Sin embargo, los luteranos respaldados por Federico de Sajonia no cedieron, al igual que los católicos y Carlos V. Al mismo tiempo que se inauguraba el Concilio de Trento, los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda se reunieron en Frankfurt entre diciembre de 1545 y febrero de 1546. Estos príncipes, apoyados financieramente por Francisco I de Francia, se sentían amenazados ante la posibilidad de que Carlos V estuviera preparándose para la guerra y marchando armado hacia Alemania, algo inusual que sorprendió a muchos. Los eventos se aceleraron y el 20 de julio de 1546, Carlos V emitió un decreto que declaraba fuera de la ley al príncipe elector Juan Federico de Sajonia y al landgrave Felipe de Hesse, lo que marcó el inicio de las hostilidades. Alemania estaba al borde de una guerra civil y los príncipes de los distintos territorios debían decidir a qué lado apoyar. Este conflicto no se limitaba solo a cuestiones religiosas, sino que también tenía profundas implicaciones políticas y económicas. Para Carlos V, la división religiosa destruía su sueño de una universitas cristiana, una alianza de estados católicos bajo su liderazgo para proteger la fe cristiana, un ideal que España defendía firmemente. Esta ruptura fragmentaba sus dominios, privándole del control sobre los lucrativos puertos de los Países Bajos y otros territorios que le proporcionaban recursos y soldados. Para la Liga de Esmalcalda, defender el luteranismo no solo era una cuestión de fe, sino también una forma de enriquecerse al confiscar propiedades de la Iglesia, lo que fortalecía a los príncipes y les permitía desafiar la autoridad del emperador, buscando mayor independencia en sus territorios. Carlos V tenía claro su objetivo: restaurar la paz y la unidad en su imperio. Reiteró muchas veces que no estaba en contra de la fe protestante en sí, sino que quería responder al desafío que representaba para su autoridad. Aunque la Liga de Esmalcalda controlaba una gran parte de Alemania, Carlos V contaba con numerosos soldados, especialmente en Flandes e Italia, con los tercios españoles en Lombardía y Nápoles. La Liga de Esmalcalda tenía alrededor de 40.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería, con líderes destacados como Felipe de Hesse o Juan Federico de Sajonia. La campaña de Carlos V contra los protestantes se dividió en dos fases importantes. La primera, llamada Campaña del Danubio, se desarrolló entre julio de 1546 y enero de 1547. En esta fase inicial, los protestantes tomaron la ofensiva, avanzando desde Augsburgo hacia el Tirol, intentando bloquear al ejército de Octavio Farnesio enviado por el Papa para unirse a las fuerzas imperiales. A pesar de estos intentos, Farnesio logró llegar a Alemania con 13.000 soldados, a los que se sumaron más tarde 6.000 soldados españoles de los tercios de Nápoles. Con la mayor parte de su ejército reunido, Carlos V estableció su cuartel general en Baviera, junto al río Danubio. Aunque los luteranos tenían una oportunidad para atacar, optaron por no hacerlo. Carlos V se mantuvo en una posición defensiva hasta que recibió refuerzos significativos, 10.000 soldados de Flandes, incluyendo caballería. Con estas fuerzas renovadas, los imperiales lanzaron una ofensiva recuperando casi todo el electorado de Sajonia,
un bastión crucial del protestantismo y asegurando el control de Suabia y el sur de Alemania. Carlos V continuó ampliando su ejército con la llegada de más tropas españolas desde Nápoles y Milán, junto con las fuerzas traídas por el conde de Buren desde Flandes y tropas enviadas por Fernando de Austria, rey de Bohemia y Hungría. Hacia la primavera de 1546, Carlos V ya tenía bajo control el sur de Alemania, lo que llevó a reanudar la campaña a comienzos de 1547. En enero, Fernando de Austria pidió enviar tropas a Sajonia, pero estas fueron derrotadas por el ejército del elector Juan Federico. Ante esto, Carlos V decidió intervenir personalmente. El ejército imperial de Carlos V estaba compuesto por 8.000 veteranos de los famosos tercios españoles de Hungría, 3.000 soldados bajo Rodrigo de Arce y el tercio de Nápoles al mando de Alonso Vivas. Todos estos soldados estaban bajo el liderazgo del duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo. A estos se sumaron 16.000 lansquenetes alemanes, 10.000 infantes italianos liderados por Octavio Farnesio y 10.000 soldados valones y flamencos dirigidos por el conde de Buren. En total, el ejército imperial contaba con unos 44.000 infantes, 7.000 jinetes y 15 cañones. Por su parte, la Liga de Esmalcalda estaba comandada por el elector de Sajonia y el Landgrave de Hesse. Establecieron su campamento en Meissen con 6.000 infantes, 3.000 jinetes y 21 cañones, esperando recibir refuerzos de unos 40.000 hombres de Bohemia y Pomerania. Sin embargo, las tropas imperiales los localizaron y se movieron rápidamente para cortar sus suministros y evitar que recibieran ayuda de otras ciudades sajonas. Cuando Carlos V y sus tropas se encontraban a unas 3 leguas de Meissen, envió a su caballería a explorar la zona. Descubrieron que el elector de Sajonia se dirigía hacia Wittenberg por la orilla derecha del Elba. Un destacamento de arcabuceros a caballo españoles encontró que el enemigo se había detenido en Mühlberg. Con esta información, Carlos V ordenó cruzar el río y atacar antes de que los enemigos pudieran escapar. En la madrugada del 8 de abril de 1547, los dos ejércitos se encontraron cara a cara separados por el río Elba y una franja de bosque. El duque de Alba, actuando rápidamente, envió exploradores para buscar un lugar para cruzar. Además, mandó a 100 arcabuceros españoles y un escuadrón de caballería húngara a investigar en Torgau, donde aún quedaba un puente. Finalmente, un aldeano enojado porque los sajones le habían robado 2 caballos, mostró a las fuerzas de Carlos V un vado de 300 pasos, de ancho, en el río Elba. Aunque la orilla era escarpada y reforzada con un muro, y los protestantes tenían un puente de barcas móvil, esta información fue clave para que los imperiales cruzaran. Carlos V no perdió tiempo y el 23 de abril llegó con la mayoría de su ejército al Elba, sorprendiendo al elector de Sajonia en Meissen. Al día siguiente decidió atacar en Mühlberg, cerca de Torgau. Aunque el Elba era ancho, su poca profundidad y la confianza de los luteranos en que destruir los puentes los protegería de un ataque sorpresa les jugaron en contra. Juan Federico había fortificado la orilla norte con arcabuceros, pero los soldados españoles demostraron su valentía y rompieron esa falsa seguridad. Los imperiales se dieron cuenta de que el puente que llevaban en carros no era lo suficientemente largo para cruzar el río, por lo que necesitaban capturar las secciones del puente de barcas que los sajones defendían. Esto les permitiría construir un puente sólido para pasar artillería y suministros. Al amanecer, unos 1000 arcabuceros españoles, liderados por Rodrigo de Arce, se acercaron al vado. Un pequeño grupo se metió en el río hasta el pecho y disparó contra los sajones que defendían el puente. A pesar del intenso fuego enemigo, lograron hacer retroceder a los sajones, quienes abandonaron las barcas. Según las crónicas, 10 valientes soldados españoles, impulsados solo por su coraje, se desnudaron, tomaron sus espadas con los dientes y nadaron hasta las barcas, matando a los defensores y trayendo las barcas de regreso, mientras sus compañeros los aplaudían. Este osado ataque aseguró a Carlos V los medios para transportar su equipo y suministros de manera segura. Con las barcas y secciones capturadas, los imperiales comenzaron a construir un puente sólido. Los primeros en cruzar fueron los infantes españoles, seguidos por 3 regimientos alemanes, la caballería napolitana y la caballería de Mauricio de Sajonia. Arcabuceros españoles y jinetes húngaros, cada uno con un arcabucero a la grupa, fueron los primeros en atravesar el vado estrecho del Elba. Esta combinación de caballería húngara y soldados españoles resultó imparable, asegurando rápidamente una cabeza de puente que permitió al resto del ejército imperial cruzar. Una vez en la otra orilla, los jinetes húngaros avanzaron con la caballería imperial, mientras los zapadores fortificaban el puente para permitir el paso de más tropas. La caballería imperial cruzó el Elba en 2 grupos. El primero, dirigido por el duque de Alba, incluía caballería ligera, jinetes húngaros y hombres de armas de Nápoles. El segundo grupo, liderado por el emperador y su hermano, incluía más de 1600 hombres,
con los arcabuceros de Alonso Vivas marchando detrás. A unas 3 leguas de distancia, el elector de Sajonia reorganizó sus fuerzas y ordenó una carga para retrasar a la caballería imperial, permitiendo a su ejército atrincherarse en un bosque cercano. La caballería imperial cruzó un arroyo, formó en línea y lanzó una carga que rompió las filas enemigas, desbaratando a la infantería de la segunda línea. Lo que siguió fue una persecución de la caballería imperial tras las fuerzas luteranas. Los protestantes, tomados por sorpresa, no tuvieron tiempo de organizarse ni de retirarse a Wittenberg, ya que los españoles habían bloqueado su ruta de escape. El ejército de Carlos V atacó con fuerza, dispersando a sus enemigos, que huyeron en desorden, sin intentar atacar la frágil cabeza de puente que los imperiales habían establecido tras cruzar el río. Bajo la presión de la caballería ligera imperial, el elector de Sajonia reorganizó sus fuerzas en formación de combate. Infantería en el centro, flanqueada por caballería y artillería delante y detrás. Los imperiales se desplegaron en 3 cuerpos, el duque de Alba liderando la caballería en el flanco derecho, Mauricio de Sajonia con la caballería en el flanco izquierdo y la infantería en el centro. La caballería del duque de Alba atacó por el flanco derecho, dispersando rápidamente a los adversarios. En el flanco izquierdo, los protestantes resistieron más, pero finalmente sucumbieron al fuego de los arcabuceros y a los ataques de la caballería, obligando a la caballería sajona a retirarse. Mientras tanto, la infantería imperial estaba enfrentándose a la vanguardia de los enemigos, esperando la llegada de los soldados españoles. El duque de Alba reorganizó su caballería y lanzó un ataque contra la infantería protestante, que al estar aislada y sin apoyo, resistió por unas horas antes de rendirse ante el asalto combinado de la caballería imperial desde los lados. Al caer la tarde, las fuerzas de la Liga intentaron retirarse hacia unos bosques pantanosos cercanos, pero la caballería ligera imperial los persiguió y los dispersó. Después de la batalla, Carlos V recompensó generosamente a los primeros soldados españoles que habían cruzado el Elba nadando, otorgándoles 100 ducados y un traje de terciopelo adornado con oro y plata. Estos valientes soldados, cuyos nombres casi se perdieron en la historia, son mencionados por Bernardino de Escalante en sus Diálogos del arte militar, donde lamenta que no se registren detalladamente los nombres de aquellos que realizan tales hazañas. El aldeano que mostró a las fuerzas imperiales el paso seguro por el río recibió como recompensa 2 caballos, que los sajones le habían robado, y 100 escudos de oro. El historiador William Maltby describe la batalla de Mühlberg más como una cacería que una auténtica batalla. El duque de Alba, vestido con armadura blanca y montado en un caballo del mismo color, lideró la persecución en el bosque buscando al elector, mientras sus tropas eliminaban a los sajones dispersos. Cuando finalmente se presentó ante Carlos V, cubierto él y su caballo con la sangre de los enemigos, se enteró de que Juan Federico había entregado su espada al caballero alemán, Thilo von Trotha. La batalla de Mühlberg es un ejemplo de excelente planificación estratégica, valentía y táctica gracias en gran parte a la calidad de las tropas imperiales, especialmente la infantería española. La actuación del elector de Sajonia en la batalla fue bastante deficiente. A pesar de conocer los movimientos de las tropas imperiales, decidió cruzar el río Elba y asentarse en Mühlberg, creyendo erróneamente que el río le brindaría protección. No tomó las debidas precauciones, limitándose a colocar unos pocos centinelas en la orilla contraria. Cuando las fuerzas imperiales lograron construir un puente, no actuó para atacar antes de que la caballería del duque de Alba cruzara completamente. La batalla de Mühlberg representó un momento clave en las campañas de Carlos V en Alemania, aunque no logró poner fin al conflicto. A pesar de capturar al elector Juan Federico y al landgrave Felipe de Hesse y de que Wittenberg se rindiera, la guerra continuó. Los cañones de la Liga, un total de 500, fueron confiscados y distribuidos entre los Países Bajos, Italia y España. Carlos V, sintiéndose como un nuevo César, atribuyó su victoria a la voluntad divina con la frase: «Llegué, vi y Dios venció». Al pasar junto a la tumba de Lutero, ordenó no tocarla, diciendo: «Dejadlo descansar, ya ha encontrado su juez. Yo hago la guerra a los vivos, no a los muertos». Después de disolver la Liga de Esmalcalda, Carlos V convocó una dieta en Augsburgo con el propósito de reconciliar a católicos y protestantes mientras se esperaban las decisiones del Concilio de Trento. Algunos líderes protestantes estaban dispuestos a asistir al concilio si éste se realizaba en territorio imperial y no en Bolonia. Aunque Carlos V estaba de acuerdo, el Papa se negó, lo que llevó a los luteranos a retirarse de la negociación. Esta falta de consenso empeoró las relaciones entre el imperio y el papado. La victoria en Mühlberg representó el punto culminante de la carrera militar y política de Carlos V, un momento inmortalizado por Tiziano en su famoso retrato del emperador a caballo exhibido en el Museo del Prado.
No obstante, esta victoria no resolvió definitivamente la situación, ya que los protestantes se reagruparon rápidamente con el apoyo de Francia y el Imperio turco. La unidad católica de Europa estaba definitivamente rota, y el sueño de Carlos V de una monarquía universal basada en la fe católica se desvanecía. En ese momento Carlos V tenía 47 años, y agotado tras años de luchas y complejas maniobras políticas, comenzaba a acercarse a la vejez. Esta situación lo llevaría a abdicar y retirarse a Ayuste, donde pasaría sus últimos días. En el retrato de Tiziano, Carlos V aparece montando un majestuoso caballo castaño oscuro, vestido con una armadura dorada y blanca y una banda de tafetán carmesí, decorada con oro en línea, con la descripción de los cronistas. Las pérdidas para la Liga de Esmalcalda en la batalla fueron significativas, con entre 7.000 y 9.000 muertos y heridos, además de unos 1.000 prisioneros, incluidos el elector de Sajonia y el duque de Brunswick. La masacre fue tan violenta que el cronista Luis de Ávila comentó que había múltiples maneras de morir en aquella batalla. En contraste, las bajas del ejército imperial en Mühlberg fueron mínimas, apenas alcanzando un centenar. A pesar de la gran victoria en Mühlberg, no fue un triunfo decisivo para Carlos V. Los príncipes luteranos de Alemania se aliaron con Enrique II de Francia, quien ocupó importantes fortalezas imperiales como Metz, Toul y Verdún. Además, Mauricio de Sajonia traicionó a Carlos V y casi lo captura en Innsbruck, donde el emperador se encontraba en una posición vulnerable. Afortunadamente, Carlos V logró escapar hacia Italia, cruzando los nevados Alpes, en lo que sería una de las retiradas más amargas de su carrera militar.